Vimos cómo este proceso que tenemos aquí, que es una reacción química pues mediada por una enzima, se puede modelar a través de este sistema de ecuaciones que aquí volví a escribir, pero ya más bonito. Y vimos cómo la solución de este sistema pues está aquí, ¿no? En esta gráfica. Inspeccionando esta gráfica, vimos cómo podíamos identificar más o menos 3 periodos de este proceso. El primer periodo nada más dura unos instantes, ocurre muy rápido y vamos a llamarlo el periodo preestacionario. Y este periodo se caracteriza porque es el periodo durante el cual se forma el complejo, ¿no? Aquí iniciábamos nosotros con cero complejo y en este instante de forma muy rápida se forma el complejo y llega a un estado donde casi no cambia. Y justamente a este periodo que le sigue le vamos a llamar periodo estacionario, justamente haciendo referencia a esta idea de que en este momento no va a cambiar la concentración de complejo. Y posterior a este periodo, donde el complejo ya casi no cambia, pues sigue un periodo que podríamos llamar periodo postestacionario y que simplemente se caracterizaría porque pues el complejo ya deja de formarse porque pues ya no hay soluto, ya todo el soluto se convirtió en producto, ¿no? Por eso esta línea pues ya llegó al final y se satura. Y en cambio la de soluto pues llega a cero. Y posteriormente lo que nosotros vimos era cómo la concentración de soluto afecta nuestra reacción. Pues aquí algo primero que podíamos notar era cómo conforme tenemos más soluto, entonces vamos a tener más producto, ¿no? Eso explica que las líneas terminen pues una arriba de la otra. Pero por otro lado, algo más interesante es ver cómo cambian las pendientes iniciales de estas curvas, ¿no? La pendiente inicial pues sería la línea tangente a cada curva en el punto cero. Y por ejemplo para la naranja podría ser algo como esta línea que dibujé. Y esta línea lo que representaría pues sería la velocidad inicial de la reacción, que vamos a denotar como V0. Y por ejemplo para la línea verde que sigue aquí, su pendiente o su velocidad inicial podría ser algo así. Y para la que sigue, para la roja, pues esta podría ser un poco mayor. Para la morada también un poco mayor. Y así sucesivamente. Aunque vamos a llegar a notar cómo llega un momento en el que casi son indistinguibles, ¿no? Las distintas pendientes o velocidades iniciales. Entonces ahora para entender cómo afecta la concentración de soluto a nuestra velocidad de reacción, vamos a modificar nuestro sistema que tenemos aquí para llegar a una expresión que nos diga cuál es la velocidad inicial de la reacción. Entonces básicamente lo que queremos llegar es a una relación que vamos a graficar de la concentración de soluto en el eje de las X contra la velocidad inicial. Y queremos saber cómo se relacionan estas dos variables. Entonces para eso vamos a modificar nuestro sistema. Ya tenemos un sistema, sin embargo, para llegar a una expresión para la velocidad inicial, podemos todavía hacer más sencillo este sistema, simplificarlo más. Y en particular para simplificarlo vamos a suponer que estamos en este periodo, en el periodo estacionario. Es decir, cuando el complejo casi no cambia. Entonces aquí abajo voy a escribir el supuesto. Y vamos a denotar con C asterisco o C estrella a la concentración del complejo cuando está en ese estado estacionario. Y que esté en estado estacionario, en otras palabras, quiere decir que la tasa de cambio de la concentración del complejo va a ser igual a cero. Entonces ahora lo que necesitamos hacer pues es igualar esta expresión a cero y sustituir pues todas nuestras Cs por la C en estado estacionario, es decir, por nuestra C estrella. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Y bueno, esta expresión voy a multiplicar todo por S y lo voy a expandir para después poder factorizar C y despejarlo. Entonces aquí voy a multiplicar. Y ahora puedo factorizar C estrella y pasar los otros términos al otro lado. Y aquí simplemente pues despejo C estrella. Y aquí nada más saqué un signo negativo y entonces negativo y negativo se van y me queda positivo.
Y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente en estas otras expresiones para S y para P, pues sustituir con C estrella. Esto y esto. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Y aquí voy a desarrollar nada más estas expresiones para después poderlo simplificar. Aquí voy a factorizar un K1 ETS de cada uno de estos términos. Y aquí abajo nada más voy a escribir este 1 en términos del denominador de las otras dos expresiones, que notemos que es el mismo, para poder factorizar y simplificar. Y ahora ya como todos esos términos tienen el mismo denominador, puedo pues simplificar la parte de arriba. Y este K-1 se va a ir con este menos menos que me va a dar más. Y este K1 por S se va con este menos K1S. Y nos va a quedar solo la K2 entre pues el denominador. Y aquí no me estaba olvidando del signo negativo, que bueno, este multiplica este negativo, entonces toda la expresión va a ser negativa, ¿no? La expresión resultante va a ser negativa. Y entonces esta sería nuestra nueva expresión para el soluto, ya haciendo el supuesto de el estado estacionario. Y lo último que faltaría sería ahora pues nada más escribir esta expresión para la concentración de P. Y ya con eso tendríamos un sistema ya más simplificado donde estaríamos haciendo este supuesto de el estado estacionario, de que nuestro complejo está en estado estacionario. Ahora notemos que nosotros, bueno, lo que buscábamos era la velocidad inicial, y esa velocidad inicial en realidad está descrita por esa expresión que tenemos aquí. Aquí lo que teníamos era la gráfica pues de la concentración del producto en el tiempo, y justamente pues lo que determina la pendiente de estas líneas para cada instante del tiempo, es decir, la línea tangente, pues es esta expresión que tenemos aquí, ¿no? La ecuación diferencial que describe cómo cambia la concentración del producto en el tiempo. Bueno, entonces nuestra velocidad inicial va a estar dada por esta expresión que tenemos aquí. Y esta velocidad inicial se suele escribir en términos de la velocidad máxima, que se denota como Vmax. Y la velocidad máxima es la que ocurre cuando toda nuestra enzima está en el complejo. Entonces recordemos nuestro proceso que teníamos la enzima. Entonces la velocidad máxima de esta reacción va a ocurrir cuando toda la enzima esté aquí, es decir, cuando nuestra enzima total toda esté en el complejo, cuando la ET sea igual al complejo. Esto, pues imaginemos que tenemos tres enzimas nada más, y tenemos aquí pues soluto, pero supongamos que solo está uno trabajando. Entonces en este contexto pues va a estar ocurriendo muy poca reacción. En cambio, si yo tengo otra vez mis tres enzimas y la misma cantidad de soluto, pero yo las pongo a trabajar a todas las enzimas, pues mi reacción va a ocurrir más rápido. Entonces, en este caso es donde tenemos la velocidad máxima, que es cuando toda nuestra enzima está trabajando al 100, y la tasa a la que cada enzima convierte pues el soluto en producto ocurre a una tasa K2. Entonces la velocidad máxima va a estar dada por la tasa K2 multiplicada por la enzima total, ¿no? Que toda la enzima está trabajando, ya que toda la enzima está formando el complejo. Y entonces con esto podemos reemplazarlo aquí y nos queda que esto que tengo aquí va a ser la velocidad máxima. Entonces tenemos que Vmax por K1 por el soluto, y esto dividido entre lo mismo.
Y finalmente tenemos una variable que vamos a llamar km, que es una cantidad que pues se define y se suele llamar como constante de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten fueron pues de las primeras personas, fueron dos investigadores, una era investigadora, que estudiaron justamente la velocidad de las reacciones químicas pues mediadas por una enzima, ¿no? La cinética enzimática. Y entonces ellos definieron este valor, esta constante, como K-1 más K2 sobre K1. Entonces yo puedo escribir esta expresión factorizando en el denominador un K1 para poder quitar este de aquí arriba. Entonces voy a hacerlo. Y entonces con esto pues ya se va mi K1 y lo que me queda es que esto que tenemos aquí pues es nuestra constante de Michaelis-Menten. Entonces podemos reescribirlo simplemente como Km. Y esta expresión que tenemos aquí se le suele llamar como ecuación de Michaelis-Menten. Y lo que hace pues es relacionarnos la concentración en soluto con la velocidad a la que va a ocurrir una reacción. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a nada más rápidamente en Python graficar cómo se ve esta expresión para pues poder ver esta relación que señalábamos al inicio. Bueno, y aquí ya aunque llegamos a esa expresión, en realidad lo que vamos a usar para graficar va a ser esta primera, no teníamos que hacer todo este desarrollo, pero bueno, sí fue importante este desarrollo porque teóricamente el resultado que uno siempre ve es este, ¿no? Y es un resultado relevante justamente porque uno que estudia empíricamente a las proteínas pues puede calcular de forma relativamente fácil estos parámetros que tenemos aquí. Entonces pues es la expresión que más se usa en bioquímica. Sin embargo nosotros pues para hacer nuestra grafiquita vamos a usar esta expresión que tenemos aquí. Pero notemos que pues son equivalentes, no es lo mismo. Solamente aquí está desarrollado en otros términos.